Un gusto de saludarles una vez más. Gracias por estar en las reflexiones que hacemos todos los días. Hoy día vamos a hablar de la frase Dios no mata a nadie. Todas las semanas, veo en periódicos y escucho de cristianos, gente religiosa decir frases absurdas, frases horribles, frases que no tienen nada que ver con Dios. La frase más común es, bueno, se murió porque Dios quiso que se muriera. A ver, ¿Dios quiere que las personas se mueran? O dicho de una forma mucho más horriblemente equivocada. Bueno, bajó al descanso porque Dios quiso, o vivirá hasta que Dios lo desee. Estas frases han surgido por algún escrito que yo hice sobre mi madre que tiene 90 años y en cualquier momento se va a morir. Y la frase es, bueno, cuando Dios quiera se va a morir. No, falso. Dios no mata a nadie. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Es decir, Dios no quiere la muerte de nadie. Como Dios no quiere la muerte de nadie, no propicia la muerte de nadie. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos morimos? Nos morimos por dos razones. Nos morimos porque se acabó la energía vital. Una razón. Y nos morimos, segunda razón, por decisiones irresponsables o conscientes que toman otras personas que provocan la muerte de un tercero. Voy a explicar. Vamos a partir por lo segundo. Si alguien se muere, por ejemplo, con esta guerra asesina y absurda que ha iniciado Putin, un hombre que nos ha retrotraído a la historia pasada y nos ha vuelto a las luchas imperialistas, mandando una bomba a una escuela, a un hospital, a un centro comercial, a una estación de tren o a un edificio de personas normales, comunes y corrientes, como ha hecho el asesino de Putin, provocando la muerte, eso no tiene nada que ver con Dios. No es Dios el que eligió que esas personas murieran. Dios no las mató, lo mataron los rusos, asesinos a nombre de el asesino que dirige Rusia, Putin. Eso no es responsabilidad de Dios. O en el caso de un accidente automovilístico, vas manejando tranquilamente en tu auto y alguien del sentido contrario rebasa su carril porque la persona tuvo una enfermedad, o porque viene alcoholizado, o porque viene con drogas, o porque viene mirando el celular. Cualquiera de esas cosas puede ocurrir y te choca de frente y tú te mueres. No te mueres por la voluntad de Dios, sino por el descuido, por la irresponsabilidad de otro. Eso lo entendemos aparentemente, pero terminamos echándole la culpa a Dios. Bueno, Dios quiso que esa gente se muriera. A ver. O sea que los asesinos enviados por Putin a Ucrania son agentes divinos para provocar la muerte que Dios quiso. Eso no solamente es enfermizo, eso es irracional. Y eso es convertir a Dios en el gran asesino universal. A ver, Dios amaneció diciendo, bueno, hoy día se muere este, se muere este, se muere este y se muere este. Y tiene a sus ángeles enviados para matar a la gente. Eso no solamente es irracional, es un pensamiento horrendo. ¿Cómo un Dios de amor, un Dios de justicia, puede matar gente? No tiene sentido. Así que ese primer elemento, la gente muere por decisiones de individuos o por responsabilidad o irresponsabilidad de individuos que provocan como efecto la muerte de otra persona. Y luego está la energía vital. Quiero darle un ejemplo. Tengo en mis manos una hoja de papel, una pequeña hoja de papel. Tengo una regla de plástico y tengo una regla de metal. ¿Cuál de estos tres elementos tiene más posibilidades de sobrevivir al fuego?
el papel, el plástico o el metal. Cualquier persona que haya estudiado lo mínimo sabrá que ante el fuego va a sobrevivir probablemente el metal, o va a durar más porque puede hacer un calor superior que también va a terminar por destruirlo. Va a durar un poco menos el plástico y nada el papel, que se va a destruir a la primera. Es decir, la energía vital de estos tres elementos está vinculado con su constitución física. Esto es de metal, esto es plástico y esto es papel. Ahora, esa constitución física, pongamos a este individuo que está aquí al medio, de la regla de metal, la regla de plástico, ¿cuál de estos tres? Pónganme a mí también, el cuarto. ¿Cuántos de estos cuatro van a sobrevivir mejor al fuego? Sigue con el metal. Probablemente yo seguiría en segundo lugar, en tercer lugar la regla y en cuarto lugar el papel, que se va a destruir primero. Todo vinculado con la herencia, con la constitución física. Ahora, tú y yo, cuando nacemos, recibimos una herencia. Esa herencia que está conformada por la historia genética que tú vienes recibiendo desde tus antepasados te va a proveer una energía vital que va a permitir que puedas durar más o durar menos dependiendo de tu constitución y de tu energía vital. Si tú manejas bien tu energía vital, vas a vivir más que otros que probablemente hayan recibido una energía vital similar a la tuya. Por ejemplo, en mi familia somos 5 hermanos, pero ya hay uno que murió. Y el que murió, ¿por qué murió? Fíjense, de los 5 hermanos, el que murió era el que tenía la mejor constitución física de los 5. ¿Por qué? Porque era atleta. Mi hermano era atleta de élite, de hecho se estaba preparando para una olimpiada. Practicante de taekwondo, pero recibió un golpe en el coxis y como era atleta y tenía mucha resistencia al dolor, no le dio importancia al dolor, y ese dolor, que persistió por meses, generó una desestructuración celular que le provocó finalmente un cáncer a la médula. Yo hablé con el primer médico oncólogo que lo atendió y le dije, si él hubiese venido en la primera etapa del dolor, esto se habría detenido y no habría provocado lo que provocó. Es decir, el que tenía la mejor constitución física de 5 hermanos fue el primero en morir por desatender un dolor, por no atender su dolor a tiempo, que le generó finalmente un cáncer a la médula, simplemente provocado por una fractura o por una lesión que no atendió en el momento adecuado. Ahora, digámoslo de otra manera, 5 hermanos reciben una herencia. De los 5 hermanos, yo converso mucho con uno de mis hermanos que quiero muchísimo. De hecho, es con el hermano que mejor me llevo, que es el tercero, con Juan Carlos. Mi compadre le gusta la cerveza, le gusta el alcohol, y bebe cerveza y alcohol. Seguramente, aunque tengamos una energía vital similar, seguramente va a vivir menos que el resto de los que quedamos porque ha descuidado un aspecto de su vida y esa energía vital la reduce por una cuestión que tiene que ver con estilo de vida. Aunque él tiene cosas muy buenas, hace ejercicio, trabaja en su chakra y eso va de una forma u otra compensando. Dicho de otra manera, recibes una herencia. Esa herencia te va a permitir vivir más o menos años dependiendo de cómo la administres. Ahora, si tú recibes una herencia donde, por ejemplo, tengo una sobrina que nació con diabetes infantil. Chiquitita, a los 3 años ya se descubrió que tenía diabetes infantil. Y ha tenido toda su vida que ser inyectada con insulina y toda su vida lo ha incorporado a su vida normal como práctica normal. Si ella se descuidara de algo que es importantísimo para ella,
seguramente reduciría su energía vital porque no está tomando el resguardo o el cuidado que tiene. ¿Tiene algo que ver Dios con eso? No. Dios creó el mecanismo, Dios diseñó, pero somos los seres humanos encargados de administrarlo, así que digámoslo tajantemente. Dios no llama a nadie al descanso. Dios no mata a nadie. Dios no decide quién se muere y quién vive. Dios no tiene absolutamente nada que ver. Las personas viven o mueren dependiendo de factores externos. Si vives en Ucrania y tienes como vecino a un asesino, tu vida probablemente estará en riesgo. O si vives en un país, yo no voy a mencionar un país, pero hay un país donde yo viví y manejé, que manejar era de alto riesgo, conducir un vehículo era de alto riesgo porque el respeto a las normas del tránsito eran absolutamente irracionales, por lo tanto, cada vez que salías a la carretera corrías riesgo de vida. Pero no porque Dios lo quiso, sino porque hay irresponsabilidad. O si tú te cuidas y tú administras bien tu energía vital, es probable que vas a durar más o menos dependiendo de la genética que tengas, porque puede ser que administres muy bien, pero tengas una genética que probablemente te va a dar menos energía. Tu hábito va a extender un poco, pero no lo suficiente porque va a tener una energía vital que probablemente va a ser difícil de tratar. Mi esposa viene de una familia longeva. Yo también vengo de familias longevas. Mi abuela murió a los 92 años. Mi madre tiene 90 años y seguramente os va a durar lo mismo que mi abuela o va a irse antes porque mi madre lamentablemente ha sufrido emocionalmente mucho más que lo que sufrió mi abuelita. Por lo tanto, hay un desgaste que va a provocar finalmente un efecto físico, etc. Conclusión, Dios no mata a nadie. Esa no es función de Dios. Dios no mata a nadie. La energía vital es una energía que tiene que ver con individuos. Todos los individuos reciben energía vital y se altera esa energía vital por cuestiones externas o por cuestiones internas de desarrollo, de administración, etc. Quítense de la cabeza eso de que Dios llama al descanso. No hay ningún texto bíblico que lo sustente. Eso es una idea medieval. La Biblia lo único que dice es: no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Hoy, como todos los días, menciono un libro, voy a mencionar un libro. No voy a mostrárselos en papel porque mis libros de pronto tienen patitas y salen de la casa sin que me dé cuenta. Así que hice una pequeña indagación si lo tenía mi esposa o lo tenía mi hija. Me faltó llamar al hijo, pero no creo que él lo tenga. Así que de alguna manera desapareció el libro. Un libro que fue el que me dio las primeras luces sobre este tema, escrito por el rabino judío de Nueva York, Harold Kushner, Cuando le suceden cosas malas a la gente buena. Es un extraordinario libro. Es un libro que él lo planteó como una reflexión profunda cuando su hijo enfermó de una enfermedad invalidante, y él fue viendo cómo esa persona que él amaba tanto, que era su hijo adolescente, se fue apagando poco a poco con una enfermedad muy cruel que finalmente terminó por matarlo. Y en ese momento no solo se rebeló contra Dios, sino se replanteó todo. Como buen persona inteligente, como buen rabino, recurrió a la escritura para descubrir si allí había alguna clave para entender por qué había ocurrido lo que ocurrió, y él llegó a la conclusión de que Dios no controla todo. Yo creo firmemente en eso. Dios no controla todo. Dios no controla tus decisiones. Dios no controla la carga genética que tú recibes. Dios no controla las decisiones de individuos inescrupulosos como Putin. Dios no controla las decisiones de un individuo que toma un auto de manera irresponsable y luego choca frontalmente con otro, provocando un daño inmenso. Eso no lo controla Dios, porque Dios no controla las decisiones humanas. Así que, aunque suene raro decirlo, Kushner dice: hay algo de azar en todo esto,
porque Dios no tiene el control, para empezar, de las decisiones humanas. Eso implica de que atribuirle a Dios la enfermedad, o atribuirle a Dios la muerte, o atribuirle a Dios el sufrimiento, es no solamente algo ilógico, es malentender el carácter de Dios y malentender a Dios. Algo de eso también plantea Philip Yancey en su libro sobre el sufrimiento. Cuando yo no entiendo con claridad este tema y atribuyo la muerte y el sufrimiento a Dios, termino por provocar una reacción en cadena que termina por negar a Dios. Y eso me parece que es un exceso y eso es un efecto malévolo de una idea equivocada. Yo los invito a leer ese libro, Cuando le suceden cosas malas a la gente buena, de Harold Kushner, porque es un extraordinario texto que nos ayuda a pensar, reflexionar sobre las situaciones graves que nos ocurren, como la muerte, la enfermedad y el dolor. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que hagas like, que escribas comentarios o que escribas preguntas. Y también te invito a que colabores para el funcionamiento y el financiamiento de nuestro canal para mantenernos independientes. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.